Ángel Vallecillo, Sofía Privitera. Venga, sirve. No, venga, va, sirve. Bueno, tú te llamas Sofía. Sí, tú te llamas Ángel. ¿Y tú eres? Filósofa. No, yo soy artista. Artista en general. Cosas. Sí, muchas cosas. Una persona creativa. Sí. Es que luego cuando pones todos los títulos, porque soy no sé qué y soy no sé qué, parece como un poco ahí la cosa que engreída, ¿no? Pero vamos a definir. Bueno, uno también tiene que definirse sobre qué es lo que hace, ¿sabes? Y qué es lo que ha hecho, sobre todo. Yo digo que, bueno, a mí que me gusta escribir, siempre digo que me gusta más casi haber escrito que escribir, es decir... Tu trayectoria, ¿no? Más que eso, porque puede ser un poco mal, pero a mí escribir en realidad no me gusta. Me gusta pensar lo que quiero escribir, la fase creativa. Claro. Cuando una película todavía no existe, pero tú eres capaz de verla, en realidad luego filmarla es un problema, porque tú ya la has podido visualizar y la has tenido. Me imagino que ser un actor también, de que estás leyendo un guión y dices, joder, hay una representación ideal de cómo podría hacer esto, pero luego cuando lo tienes que materializar en sí, como que pierde, porque era un ideal. Claro, un concepto. Llevar el concepto a la realidad siempre ha sido un desastre. Pero se trata de eso hoy, ¿no? De que hay un ideal de Dios. Sí. Y nos preguntan sobre... ¿Y tú sobre la existencia de Dios. Como escritor? Bueno, primero, salud. Salud. Ay, qué miedo. Telómeros, un programa de filosofía producido por Imprevisible Films. ¡Vamos! Venga. ¿Tú crees en Dios? Pues creo que había alguien, ¿no? Decía, primero, ¿qué es Dios? ¿No? ¿Sabes en qué entendemos por Dios? Pero bueno, creo que más o menos todos entendemos lo que puede haber por Dios. ¿Qué es tu Dios? ¿Qué es tu Dios? Yo no creo en un Dios, digamos, corpóreo, ni que intervenga de una forma decisiva en la vida de los hombres, pero es verdad que yo llevo 20 años en el tema de la naturaleza, siempre metido con el mundo de la naturaleza, con animales, con plantas, en viajes por el mundo, con grandes fotógrafos sobre animales. Y cuanto más analizo la naturaleza y la vida en la Tierra, más sorprendente es, ¿no? Y ver el comportamiento de determinados animales, las absolutas maravillas que hay en cuanto a diversidad dentro del mundo de los peces es fabuloso. Se siguen encontrando especies y nuevas especies con habilidad, ¿no? Y me cuesta pensar que todo es fruto del azar, porque hay cosas tan realmente complejas. Un ser humano en sí mismo es muy complejo. Sé que millones de años pueden haber llevado a ello, ¿no? Pero la verdad que un cerebro humano es realmente un órgano muy, muy complejo. Cómo el cuerpo hace un montón de cosas por sí mismo, solo, sin que tú tengas que intervenir en la voluntad, sino que tiene una serie de automatismos, la forma de genética del ADN, todo eso. Entonces, me cuesta también decir que no hay absolutamente nada, sino que todo ha sido fruto de algo, ¿no? En mi casa, mis hijos, yo no soy religioso, no me he educado en la religión, y yo siempre digo que creemos en el Big Bang, no en Dios, pero en realidad el Big Bang también puede ser otra fantasía. ¿Y tú? ¿Una fantasía el Big Bang? Porque dices que no está demostrado del todo. Y un segundo antes del Big Bang, ¿qué es lo que había? Porque, nada. Claro, sí, no había nada, pero de repente en algo que estaba completamente concentrado, eso es lo que explica el Big Bang, explosiona y lleva unos 13.000 millones de años expandiéndose. Yo digo que ¿en qué se expande? Se expande en la nada, hay un vacío en el que el universo está expandiéndose en varias direcciones, de una forma plana, pero ¿sobre qué se expande? Un segundo antes de que el primer polvo o planeta que está allí sigue avanzando, ¿avanza sobre qué? Porque tampoco hay espacio.
Entonces el Big Bang tampoco es tan decisivo y claro, es decir, no es algo científico perfecto. Que digas. Han calculado que tiene 13.000 años por la velocidad a la que ven que se está alejando de algo, ¿no? Pero no estoy del todo convencido de que el Big Bang Eso no sea... me lo esperaba nada, ¿eh? ¿Eh? No esperaba nada que de repente negases la existencia del Big Bang. Me parece súper increíble. No la niego. De hecho, yo creo que es como tal. Pero me refiero de que el Big Bang no tiene todas las respuestas claro, resueltas. por supuesto. No negar el Big Bang como tal, porque creo que es una evidencia que el universo se expande, ¿no? Y por lo tanto han calculado que hubo un momento y además un lugar como con un centro desde donde se expandió. Pero digamos que todavía no ha llegado, la ciencia yo creo que todavía no ha llegado, lo está consiguiendo. Yo creo que la ciencia está consiguiendo la anulación de los dioses, digamos, religiosos, por evidencia científica. Pero sí, quizás todavía... Dios empieza donde termina la ciencia, ¿no? O sea, del Big Bang, bueno, pues del Big Bang para atrás no hay Dios, ¿no? La magia llega hasta donde la ciencia no puede explicar y ahí ponemos todas nuestras cosas, ¿no? No sé tú. ¿Yo? Sí. Yo no. ¿Tú no, me refiero, no crees en Dios? La verdad es que cada vez menos, tío. O sea, he ido perdiendo la fe. Pero es que... bueno, yo nunca creí en ese Dios barbudo y tal. Tampoco fui educada en ninguna religión. Creo que mis padres sí que son creyentes en algo, en esa cosa que nunca se sabe y esa maravilla de la naturaleza. Creo que mi madre coincide bastante contigo. Y creo que yo también. Pero, honestamente, creo que hubo un punto de inflexión cuando tuvo un acercamiento muy concreto con la muerte. Tuyo. Sí, no mío, yo no... De alguien cercano. Yo no morí. Murió alguien a quien yo tuve que manipular y vivir una experiencia realmente alucinante, que me dejó media piripi durante un año. A ver, piripi. Pues sí, pensando, ¿no? Y me di cuenta que pensamos en Dios cuando se nos muere alguien o cuando nuestra vida está en peligro. Y ahí es cuando de repente decimos, de repente vuelves a ser creyentes y dices, joder, si hay algo ahí, perdóname por no haber creído hasta ahora, ¿no? Pero a mí me pasó un poco lo contrario, es al ver ese... Igual estoy siendo muy... No. Estoy dando demasiados detalles, ¿no? No. Pero creo que la observación directa de un ser humano, si es querido mejor, del rigor mortis, te hace dudar realmente de que... Me hizo creer en la nada, que era un concepto que es bastante complejo para mí de asimilar para nosotros como seres humanos. Es como que la nada no se entiende y por eso nos cuesta entender pues esta historia del Big Bang y sobre qué se expande el universo y sobre qué espacio y qué tiempo, porque no puede ser que no haya nada. Y cuando vi ese ser humano convertirse literalmente en nada, fue cuando dije, wow, va a ser que no hay nada, ¿no? Porque ya no es lo que era. Y así como ya no es lo que era hace 5 minutos, hace 2 minutos, hace 1 minuto, puede perfectamente algo no ser desde siempre. Lo que yo viví. Eso es lo que me pasó y la verdad que yo creo que sería muy interesante que todos... Pero cuando esa persona estaba enferma, tú dices que sí sentiste la necesidad, no la necesidad, perdón, sino en un momento dado de creer. No, la necesidad... Más que de creer, sino, bueno, supongo que es esperanza, ¿sabes? Es poner la esperanza o incluso una rutina mental que tiene uno de pedir algo, no a alguien, sino a algo de que esa persona se salve. Me refiero, ¿fue por eso? Me refiero de... No, en absoluto. No, fue por verla morir, por ver ese cuerpo... Decía antes, ¿sabes? Digo, eso, durante, pues eso... Pues no, fíjate que no. Mientras estaba en ese trámite de ir hacia la muerte, no veía que ningún deseo, salvo la medicina o la ciencia, pudiera
No, ahí no fue. Fue cuando precisamente entró la muerte. Cuando toca la muerte, ¿no? Y dices tú, hostia, pero ya justo en el momento siguiente en que ese cuerpo empieza a descomponerse y lo ves, dejé inmediatamente en un minuto de pedir, ¿sabes? De, wow, qué fuerte. No sé, me parece una pena que no estamos educados en la muerte para poder quizás entrar más profundamente en nuestra espiritualidad, Dios y... Asociamos a Dios con la muerte, ¿sabes? De como que fuese un analgésico. Y yo creo que, de hecho, se ha utilizado así durante mucho tiempo. De que es como decir, ¿qué más te da? Intenta ser creyente porque... te va a venir mejor. Te va a venir mejor, claro. Te puedes salir a cuenta y, de hecho, te puede servir como un bálsamo para lo dura que es la vida y lo difícil que es continuar. Pero yo creo que las religiones están perdiendo muchísima fuerza porque al final no dejan de ser una serie de leyes y de preceptos para mantener, yo creo, o ha sido para mantener a la población no solamente dominada, sino en determinados momentos también hay preceptos religiosos que pueden servir para contener enfermedades o para acomodar a poblaciones muy grandes. Había alguien que decía que todo va bien hasta que eres 20 en una tribu, pero que cuando ya eres 100 ya todo es bastante más complicado. Tienes que empezar a tener algún tipo... La anarquía puede servir hasta 20, pero a partir de ese punto algo tienes que hacer. Y probablemente las religiones, cuando ya son masas de 100.000, 200.000, lo han utilizado para... La ciencia lleva mucho tiempo, digamos, demostrando muchas cosas que las religiones se dedicaban a dar por seguras y por perfectas. Y yo creo que somos una generación, al menos en España, porque en España la religión ha sido bastante fuerte hasta... Sí. Yo sí fui educado en colegio religioso, pero la verdad que de una forma muy natural me pareció que no tenerlo como algo primordial en tu vida tampoco era un problema. Me habían educado desde niño en una serie de ritos y de oraciones que tienes que emitir de una forma litúrgica, pero también creo que damos demasiada importancia hoy en día a que algo que te ha pasado en la infancia te marca de una forma perpetua para todo, y creo que una educación religiosa profunda como la que he recibido, te puedes deshacer de ella de una forma también bastante... rápida. Sí, y natural. Ajá. Probablemente luego por eso busco eso que estaba hablando antes, de que a lo mejor en la naturaleza tiene que haber como algo o un orden, ¿no? Pero para mí no es exactamente lo mismo, no tiene nada que ver. Es simplemente que cuando uno, por ejemplo, te tiras en alta mar frente a una ballena de 20 metros, de una elegancia y de una elasticidad y de una forma tan compenetrada con el sistema, con su entorno donde estás, y dices, Dios mío, esto es absolutamente maravilloso. ¿Cómo puede haber llegado la naturaleza por devolución desde una célula únicamente a 3.000 metros de profundidad en una combustión química a llegar a esta perfección formal de belleza estética? Es difícil también creer que ha sido todo fruto de casualidad y de tiempo. Sí, a mí me resulta difícil creer. Por fin bebes, te lo iba a decir. Me estás dejando como una borracha, ¿Quiere decir que ahora tengo que hablar yo? Sí, joder. No, sí, yo te acompaño todo el tiempo ahí donde estás y me parece que quiero estar contigo de acuerdo todo el tiempo, pero hay algo que me lo impide constantemente. Yo no sé si efectivamente es por mi educación. Yo no es que... es la duda, ¿sabes? No. Pero creo que... Yo también dudo, También dudo. Que yo también dudo, digo, que no, claro, no afirmo... Sí, creo que pensamos
prácticamente lo mismo, ¿no? Porque también el ateísmo, digamos, convencido y de certeza de no hablo de los dioses religiosos, que yo creo que eso, por supuesto que no, son invenciones humanas, con todo el respeto para las religiones, pero no tienen sentido en su mayoría. Son historias difíciles de creer, además siempre de un mismo tipo. Casi todos han sido hijos de un dios, pero la madre casi siempre era virgen, no había padre, fue abandonado en una cesta, cayó por un río, y casi todos nacieron en torno al 25 de diciembre, que es cuando el sol vuelve a recuperar su fuerza en el solsticio de invierno. Entonces creo que eso, la ciencia y nuestra propia educación hoy en día, pues te voy a decir que no. Esos dioses religiosos no. Pero creo por otro lado también que el ateísmo, digamos, también más radical, y que no tiene ninguna duda de que no hay nada, absolutamente nada, y que todo es fruto del azar, también me parece otro planteamiento demasiado religioso. Es verdad. Sí, sí. O poco científico. Porque también es verdad que hay muchos científicos religiosos, me refiero, de que no todos son completamente ateos, ¿no? Sí, joder, es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo este tema. Pero bueno, yo creo que en general toda la sociedad nos movemos por aquí, ¿no? Salvo las señoras que siguen manteniendo esta educación que les dieron tan rígida y tal, que todavía quedan por aquí, que casi utilizan la fe como como un bálsamo, ¿no? El psicólogo de hoy en día. Pero creo que más o menos los jóvenes... Bueno, por ejemplo, mira, en tu fase creativa, ¿sabes? Sí. Cuando uno analiza el proceso creativo, cómo uno crea algo, ¿no? Mi planteamiento es que lo creativo para mí, yo trabajo a la espera. Es decir, estoy pensando sobre algo y las ideas bajan. Vienen a la mente, unas las tomas, otras las descartas, de una forma muy intuitiva, muy rápida, ¿no? Pero ¿alguna vez te has planteado eso? Me refiero de que es pensar sobre cómo funciona el pensamiento o cómo funciona el cerebro, porque ha habido muchísimos creadores que han creído en ello de una forma mística, de que estaban recibiendo como que el hombre fuese una antena y que recibía como de un saber divino, sí, Platón, o cósmico, ¿no? De que algo te llegaba a la mente. Tú en tu proceso creativo, me refiero, ¿has llegado a ver algo o a pensar sobre ello, de cómo es tu proceso creativo, para por qué unas cosas las tomas, otras las descartas? Sí, sí que lo he pensado, y es que nunca es igual. Es decir, cada proyecto te lleva a pensar de una manera diferente y por lo tanto encuentras las ideas de distintas formas. Pero sí que he visto un patrón te va a molestar un montón lo que te voy a decir, la casualidad. Realmente sí que yo creo que el proceso creativo, creo que te pasará lo mismo. Estás todo el tiempo en proceso creativo, al menos a mí me pasa. Estás aquí y hay un montón de ideas que van y vienen y de repente, ¡pam!, tomas una instintivamente, ¿no? Lo que hablábamos antes de seguir el instinto y tal. Pero a mí esto me parece una suerte de casualidad, me parece azar. No me parece fruto de... Sí, quizás puedas llegar a cosas después, una vez que tomas esta idea, la pones sobre la mesa y empiezas a madurarla, a investigarla, a desembrollarla. Entonces empieza un proceso de pensamiento, de análisis y de creación de la teoría. Pero encontrar me parece completamente casual. Tengo la sensación. Yo también lo veo así, me refiero de que es azarístico, me refiero de cómo llega a la mente. Yo no creo en absoluto que haya algo. Sí puede haber un ambiente, pero es social, cultural, que a lo mejor haga que en vez de que el campo sea tan abierto de lo que puede llegar a ser
azarístico o casual, te venga un poco, digamos, constreñido de lo que tú puedas llegar a pensar en el proceso creativo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con una movida religiosa. Decía antes que ha habido muchos creadores que lo han visto de una forma probablemente más en el pasado, pero muy mística. No, sí, Michael Jackson además también era así, ¿no? Era como que todo el mundo le daba las gracias, decía, no es mío, ¿no? Es como Platón, el mundo de las ideas, El don me ha llegado, el talento me ha sido dado. Pero bueno, también digo de místicos de San Juan de la Cruz, de gente muy, muy religiosa que se consideraban como, insisto, antenas en el que, digamos, la divinidad estaba entregando las ideas y las razones. Pero no, yo no... ¿Tú no lo sientas así, un poco? ¿Eh? A veces no dices, joder, ¿sabes? Escribes algo, lo encuentras, ¿no? Y dices, joder, soy Dios. Sí. ¿Sí? No seas modesto, déjate ir. No, es cuando realizas el hallazgo, ¿sabes? Y sale, pero siempre he tenido la sensación de que no era mío, de que en realidad no lo había escrito yo, sino que era fruto de un azar, es verdad, de una combinación de palabras que en realidad no las había ordenado en ese momento con la razón. Precisamente por eso creo que, como decía Picasso, no te tiene que pillar trabajando, de que lo que decías tú, de que nunca dejas de estar en el proceso creativo, aunque a veces estás con más intensidad con él. A mí sí me pasa una cosa, y es que la parte del proceso creativo que más me gusta precisamente es la fase de pensamiento, que yo la llamo que es el momento líquido o gaseoso en el que la idea es perfecta. Imaginas toda la película completa o la forma de actuar completa o la novela completa o al personaje y su conversación perfecto, y precisamente luego cuando lo intentas materializar, en que pasas del mundo líquido al mundo sólido, es cuando ves que el muñeco es sólido y que es un muñeco. Entonces yo digo a la tercera fase, que es difuminarlo, ¿no? Como en una escultura, hacer que los contornos sean más suaves para que se parezca más al ideal del pensamiento. Porque es verdad que en la fase de pensamiento todo es tan absolutamente perfecto y maravilloso. Es como cuando cualquier persona te dice, yo es que tengo un libro perfecto para escribirlo. Ya, tío, pero es que lo malo es que hay que escribirlo. Hasta que no nos conecten unos electrodos y puedas volcar y vomitar y verter todo de una forma a un ordenador, que sea un nuevo proceso o un nuevo sistema artístico en el que tú te puedas conectar al pensamiento o al cerebro de otro para poder verlo, vas a tener que materializarlo. No se puede actuar sin físico. ¿Será la muerte del arte entonces? El arte será otra cosa. O una nueva dimensión artística verdaderamente genial, porque es... En el siglo XVI los que hacían tapices eran lo máximo. Hoy en día a nadie le interesan los tapices de ningún tipo. Ayer he leído que iban a volver a poner los tapices en la Capilla Sixtina cuando Miguel Ángel los sacó de allí. Pero, no sé, o la ópera o cualquier cosa. Que hay muchas disciplinas artísticas que desaparecen. Y yo creo que el arte, no ahora de una forma inmediata, pero a largo plazo va a ser mucho más etéreo. Yo creo que va a ser una combinación de cerebros. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero es verdad que, yo digo que creo que en esa parte, en los que tienen imaginación o tenemos imaginación para crear cosas, mucha gente te pregunta, pero ¿cómo se te ha ocurrido? ¿Te habrá pasado a ti? ¿O cómo consigues actuar de esta forma? Bueno, y en realidad tú sabes que es algo bastante gratuito. Sí. Que en el fondo no te has esforzado tanto. Quizás yo, por ejemplo, para escribir, para corregir, sí me esfuerzo mucho, corrijo mucho y tal, pero eso es corregir de una forma muy mecánica. Bueno, esa es la parte del trabajo, ¿no? Sí. Ese es el curro, ¿no? Pero lo realmente divertido es pensar. Sí. Ponerte a pensar y a imaginar un libro. Yo hay veces que digo, el libro ya existe como tal. Y me lo he pasado fenomenal imaginándolo durante varios días. Y en realidad lo veo, lo siento y lo puedo leer. Y ahora escribirlo es un rollo.
Fuera, otra idea. Sí, te entiendo. Es cuando, si hubiese existido verdaderamente un Dios, o si existiera verdaderamente un Dios, me imagino que puedo imaginar muchos mundos, ¿sabes? Y la verdad que puede que fuese uno que le saliese un poco mal. Es verdad que el alcohol, cuando también eres creativo, notas que a veces que te abre el alcohol o otro, muchísimos, cualquier tipo de sustancia que altere un poco el pensamiento, ¿no? O sea, a lo mejor Dios no estaba del todo. Estaba pedo, Dios estaba pedo, estaba tomando ¿qué es esto? No, voy a decir algo y me van a matar. Fino no es, bueno, es un Pedro Ximénez. Vino dulce. Estás bebiendo poco. Bueno, beberé un poco más. Venga. Te iba a preguntar, ¿tú cuál crees que es la razón? No te voy a decir tu razón. La razón, juguemos a la razón de que el arte exista. O sea, ¿por qué de repente nace el arte y nosotros decidimos seguir ahí? O sea, porque mira que es un horror, ¿no? Salvo en la época de los mecenas, vivir, estar y consumir arte. ¿Por qué el ser humano de repente empieza a pintar en la cueva? Lo veo desde dos puntos de vista. Desde el mío personal, me refiero de cuando pienso por qué empecé a... Podías haber optado para cualquier otra cosa, desde el deporte a cualquier otra cosa, pero para mí fue una necesidad incluso física, ¿sabes? Una necesidad de expresarme de alguna forma. Creo que no es la misma de cuál es el origen del arte, que yo creo que es religioso. ¿Sí? ¿Tú crees que es religioso? ¿No? ¿Tú crees que los tipos que estaban ahí en la cueva no tuvieron la necesidad de expresarse así como tú? Yo creo que había alguien con una sensibilidad distinta a la de los demás y que ante la falta de respuestas científicas, porque no había ninguna, es decir, el sol salía cada día y ese era el verdadero Dios. Hoy probablemente también lo siga siendo, es la razón de la vida en la Tierra y es algo que deberías adorar todos los días porque el sol sale cada día. Pero yo creo que al observar ciertas anomalías que pasaban, de que a veces el día duraba menos, o de que había catástrofes, o de un eclipse, había alguien con una sensibilidad mayor, pues que empieza a encontrar unas explicaciones que no creo que fuesen ciertas, pero que servían a la tribu en general. Hay una teoría de que el origen de los sacrificios a un dios al cual es en la observación de los antiguos en las tribus, de que veían como una manada de antílopes, veían que cuando unos leones atacaban, todo era un caos, era una absoluta locura, todas las gacelas corriendo por todas partes, saltando, sangre, todos los animales chillando, hasta que los leones atrapaban a uno. En cuanto atrapaban a uno, llegaba la absoluta calma. Las gacelas podían volver a pastar entre los leones, ningún león intervenía, y la observación de ciertas personas dijeron, es que cuando entregas uno en sacrificio, los dioses se calman. Todo entra en calma. Y es una medida del origen de por qué puede haber habido sacrificios de todo tipo. Sacrificios de seres vivos, de entregárselo a las fuerzas que nosotros solamente podíamos apreciar que estaban ahí, pero que no dominábamos. La muerte de un niño inmediata, todo se hacía mediante símbolos, sortilegios, porque había alguien con un poco más de sensibilidad. Hoy en día creo que también pasa algo parecido, ¿sabes? De que en realidad hay artistas también entrando, no sé, de encontrar explicaciones no ya hacia lo natural que está explicado, de que la Tierra es redonda, pero sí a que necesita el planeta o la civilización un proceso de sanidad, de sanearlo, y que el artista es un gurú que mediante la representación de algo o la representación de un personaje o la creación de una nueva novela o la creación de una nueva película
en cierto modo, puede explicar a la sociedad por qué está enferma. En las tribus podía ser que la enfermedad de un niño y necesitaban una explicación de por qué estaban muriendo todos en cadena y había alguien, voy a hacer un sortilegio o una invocación. No lo sé si estás de acuerdo o si es... No, estoy muy contenta de que me hayas explicado. No, que nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos por haber asistido. No, de verdad que estoy muy contenta que me hayas explicado esta parte de por qué sacrificaban. Porque la verdad es que creo que nunca lo supe. En realidad cada tribu, cada especie, no sé qué, te da una explicación concreta, ¿no? De bueno, cuando el sol se ponía aquí y tal, pero me ha parecido muy interesante. ¿No? De que observaban como... Bueno, pero podría ser. Al final es como está relacionado también lo de Dios y la creación o el arte. Bueno. Joder, ni tanto. Bueno, Sofía, ha sido un placer. El mío. Salud. Hasta otra. Hasta otra.